Wellness Life Podcast. Bienestar integral, físico, emocional y nutricional. Aquí te vamos a compartir sugerencias, consejos, testimonios y herramientas prácticas y sencillas para todos. Yo soy Leticia Trejo. Y yo soy Marcela Torres. Y queremos que tu vida sea simple, sana y feliz. La información generada sobre terapias complementarias en este podcast no es una prescripción médica. Si padeces algún malestar, acude a un médico especialista certificado. Wellness Life Podcast. Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo les ha ido con nuestras herramientas y consejos que les hemos dado? ¿Cómo les ha ido con el descanso? ¿Cómo les ha ido con la salud intestinal? De verdad, Marce y yo tenemos muchísima ilusión de que estos podcasts les brinden herramientas pues que sean prácticas y que las puedan llevar a cabo pronto, ¿no? Y pues el día de hoy, Marce, tenemos un tema muy candente porque es una controversia siempre el desarrollo de la fuerza o aumento de la masa muscular, que es lo que muchas personas llegan a pedir a un gimnasio, ¿no? O a un entrenamiento. Entonces, pues vamos a tratar de explicar de la mejor manera y a que haya un poco más de conciencia sobre eso, ¿verdad? Sí, exactamente escogimos este tema porque ustedes seguramente han escuchado muchos hasta mitos que se han creado de cómo puedo aumentar masa muscular. Entonces, el día de hoy vamos a aclarar esas dudas desde el punto de vista de nuestra coach Leti Trejo y desde el punto de vista de nutrición. Entonces, Leti, tú que tienes tanta experiencia como coach, como entrenadora de diverso tipo de deportes, tanto en gimnasios como lo que es la parte de entrenamiento funcional y de yoga, ¿realmente has vivido esa crisis de cómo debo realmente aumentar esa masa muscular? Platícanos con base a tu experiencia, ¿qué opinas sobre eso, no? Pues yo sí quiero compartir algo muy importante, que la gente debe recordar que no es lo mismo tamaño y dureza a fuerza. Exacto. No es equivalente. Yo tuve muchos compañeros que fueron fisicoculturistas y campeones de Mr. Jalisco o Mr. México, y había cosas que yo hacía en el entrenamiento funcional o en las clases de pilates y yoga que ellos no podían hacer, porque a mayor tamaño del músculo y mayor dureza, las articulaciones pierden movilidad. Entonces ya no es tan fácil acomodar el cuerpo en algunas posiciones. Entonces yo sí le pediría mucho a los escuchas, a las personas que van a escuchar este podcast, que tengan muy claro qué necesita su cuerpo primero, que antepongamos la necesidad del cuerpo a lo que yo quiero, porque generalmente a veces nos dejamos llevar por modelos culturales que dicen que esa es la forma ideal del cuerpo humano. Entonces, va a haber 3 tipos siempre a nivel mundial, ¿verdad? Ya sabemos que hay ectomorfo, endomorfo, mesomorfo, que son las morfologías diversas, y entre ellas otras muchas, ¿verdad? Pero el que es muy flaquito, delgadito, esa persona, esa es su genética, y sería imposible, por ejemplo, que se pusiera como Arnold Schwarzenegger, ¿no? En sus mejores épocas de campeón. Nosotros podemos ver fotos de Arnold Schwarzenegger. Cuando era muy jovencito, él empezó a entrenar, creo que a los 14, 15 años. Él tiene el cuerpo ancho. O sea, él ya tenía una morfología amigable al trabajo que le iba a exigir a su cuerpo. Y tenía además el objetivo, ¿no? Que decía, yo quiero ganar campeonatos, quiero ser Mr. Atlas, quiero tener todos estos logros, y lo hizo. Pero yo pienso que nosotros, humanos simples, sencillos, promedio, pues yo no quiero concursar, la verdad, ¿no? Además, pues siempre traigo ropa. Si yo trabajara andando en tanga, pues entonces a lo mejor sí diría, bueno, voy a tener que hacer más esfuerzo para desarrollar más masa muscular y que mi cuerpo logre ese ideal cultural que nos dicen que ese es el buen cuerpo. Pero yo a través de los años he aprendido que maltratamos mucho al cuerpo con estas como deseos que tenemos de cómo queremos que sea el cuerpo, en lugar de pensar qué necesita mi cuerpo. Entonces,
El desarrollo de la fuerza tiene que ver primero con eso, que te aclares eso, y después que sepas qué tipo de tejido conectivo o qué tipo de tejido muscular tienes, y ahí tú nos puedes ayudar, ¿verdad? Porque te acuerdas que cuando nos conocimos yo te dije que tenía como la ilusión de correr un maratón. Sí. Y pues como yo he hecho ejercicio toda mi vida de todo tipo, yo pensé que no iba a representar mucho reto. Entonces tú me hiciste una prueba genética de la saliva. Me acuerdo muy bien que hace varios años fuiste de las primeras personas que trajo a Jalisco diversas pruebas, porque tú no tenías solo una, tenías mucho tipo de pruebas, y me hiciste la de la saliva. Cuando me entregaste el resultado, sí me quedé muy sorprendida porque decía que mis fibras musculares no eran aptas para ese tipo de esfuerzo. Entonces, cuando empecé a hacer una investigación más profunda, resulta que pues mis fibras musculares son rojas, entonces tienden más al desarrollo de la fuerza explosiva. Soy muy buena para correr carreras cortas, 50 metros, 100 metros, 200 metros, pero ya cuando se le exige más al cuerpo, empieza entonces a tener ciertas adaptaciones que no son buenas. Entonces entendí que sí podía yo correr el maratón, pero a costa de lesionarme, tener problemas quizás fisiológicos en los riñones, en mis articulaciones, porque ya había corrido yo carreras de 10 kilómetros y sí acababa muy molida. Entonces imagínate, súmale otros 32. Entonces cuando tú me dijiste eso me ayudó muchísimo y empecé a investigar más. Y sí me doy cuenta que sí debemos tener muy claro a nivel fisiológico qué tipo de fibras musculares tenemos, qué tipo de morfología tenemos, para realmente saber hasta dónde podemos llegar y no tener una ilusión que no se va a cumplir y que nos va a generar, Marce, frustración. Entonces yo que trabajo tantos años en los gimnasios y veo personas que tienen estos ideales que no corresponden a su morfología ni a su tipo de fibras. Pero ¿cómo les dices que no, verdad? Tú como entrenador, ¿cómo les dices no? Porque te vas a lastimar. No es posible que te haga esa carga tan fuerte de entrenamiento. Entonces sí es un poquito complejo. Sí, Leti, definitivamente ese punto es muy importante. Lo que decía de las pruebas de genética, perdón, no todo mundo tiene acceso ni las conoce, pero sí hace años lo hacen en muchísimos países y los preparan desde chiquitos y los seleccionan y dicen, tú eres para fútbol y hasta para delantero, y determinan con tiempo para que puedan ser exitosos en olimpiadas, panamericanos, etcétera. Fíjate. Ahora, también eso es importante porque seguramente usted que nos está escuchando, han tenido el caso de que es que yo entreno desde hace 5 años todos los días, 3 horas diario en el gimnasio, me tomo muchísima proteína y no he aumentado 1 gramo, no me veo diferente, y sus cuates le dicen, oye, pues ¿para qué sigues igualito que hace 5 años? Qué trampa, ¿no? Y hay quienes dicen, ya, me voy a poner a hacer ejercicio, van 1 mes al entrenamiento, a entrenar, y en 1 mes es un cambio impresionante. Entonces es cuando ahí es un reflejo, un resultado de la diferentes tipos de fibras, y que por eso pasa, no porque tú no lo estés haciendo bien el entrenamiento, es por la reacción de esas fibras. Sí, y es que depende mucho de la nutrición, que es ahora lo que yo te quería preguntar a ti, porque también yo les explico eso, que no depende únicamente de cuántos días vas a la semana a entrenar, cuánta carga vas a ponerle a tu entrenamiento, cuánto tiempo vas a entrenar, si necesitas estar 1 hora o 2 horas pegándole ahí al gimnasio. Depende mucho de la nutrición. Entonces, por favor, ayúdanos, Marce. Okay. ¿Cómo podemos ayudar con la nutrición? Bueno, ahí definitivamente dependen muchos factores para que puedas aumentar o producir o generar esa masa muscular. El primero es el que habíamos dicho, el factor genético. Y ese lo tenemos de predisposición desde que nacemos, ese tipo de fibras musculares. El segundo es que te estés nutriendo correctamente. Si puedes tener una asesoría, mucho mejor. Y de todos los nutrimentos, sabemos ya que la proteína es la más importante, más no es único, ¿no? Sí tenemos que consumir los demás. En general se ha escuchado mucha controversia entre cuántos gramos de proteína me debo de tomar. Entonces,
desgraciadamente ha habido tablas muy antiguas que se desarrollaron hace muchísimos años que nos decían que una persona necesita 0.8 gramos de proteína por kilogramo de peso. Eso nos toca a nosotros, los nutriólogos, a calcular eso. Ustedes no se preocupen de eso, pero eso en la práctica actual no nos ha sido tan práctico, ¿no? Entonces, ya últimamente se han hecho investigaciones en otros países donde se determina que ya nos dan un poquito más de chance, de 1.6 a 2.6 gramos de proteína de proteína por kilogramo de peso. Pero ¿eso cómo se traduce? Vamos a hacer un ejemplo. Una mujer de aproximadamente 60 kilos, multiplicando por ese 1.2, serían 72 gramos de proteína que necesitas al día. Pero eso es proteína, pero eso no es cuánto pesa tu pechuga de pavo, ¿no? Entonces, eso se transforma, lo multiplicas por 3 y finalmente son 200 gramos de proteína que necesita esa mujer. Si tú recuerdas, ustedes no me están viendo, pero tu palma de la mano es casi siempre la porción de proteína que consumimos, y es un aproximado de 120 gramos más menos 10, una pechuga, un filete de pescado, un bistec, más o menos es 110. Entonces, en el caso de esta mujer, pues necesita 210. Si tú te comes, es más, en la noche vas por tus taquitos, ahí ya te comiste eso que decías de suficiente, multiplicarlo, ¿no?, por 3 es porque es en la mañana, en la tarde y en la noche, ¿verdad? Sí, bueno, lo que pasa es que una cosa es el cálculo de gramos de proteína y otra es la distribución. Como ya pesa el bistec o pesa el pollo, ahí está mezclado grasa y hueso, otras cosas, ¿no? Okay. Por eso se tiene que multiplicar. Qué interesante. Y vamos a hacer el ejemplo de un joven, señor, lo que sea, de 85 kilos, vámonos al extremo de 2.2 por ahí, y es 187 gramos en proteína como comida, son 560 gramos de proteína, que eso sí, lo dividimos en las 3 comidas que dices, y son 187 gramos, que finalmente es un buen bistec. Vas a pedir una carne y a veces te vas por gramos y son 200 lo que te estás comiendo. Entonces, ahí estamos viendo que es bien difícil tener un déficit. Y todo el mundo, es que tengo que comer más proteína. Todos comemos suficiente, no se preocupen. Solamente en casos de niños realmente hay un déficit, o en la tercera edad sí hay un déficit de proteína. Entonces, ahí sí se utilizan, por supuesto, ciertas, ahorita vamos a hablar de eso, pero yo, antes de tocar este tema, ciertas proteínas en polvo que nos ayudan a sustituir, o cuando andas deprisa, o aumentar un poquito los gramos de proteína dependiendo de lo que tú decías. Hay que saber el objetivo que tú tienes para saber qué buscas, ¿no? También la edad que tienes para esos cálculos y el tipo de entrenamiento que estás haciendo. Una cosa es ir al gimnasio a hacer pesas, otro entrenamiento funcional, otro si estás haciendo pilates, yoga, etcétera, ¿no? Entonces, esos 3 áreas es importante antes de determinar qué cantidad necesitas de proteína, porque también el exceso de proteína puede provocar, por un lado, daño al riñón, como tú comentas, tienes que estar alerta y estarte checando, y por otro, el exceso de proteína, cuando ya no estamos asimilando, también la mitad, aparte de darle lata a todo lo que es el metabolismo y el riñón, etcétera, nos va a aumentar de peso. Finalmente, sí, yo fíjate que quiero poner un ejemplo, porque recuerdo cuando estuve en algún gimnasio que era solo para mujeres, de unos aparatos muy, muy sencillitos, seguro lo ubican, se llamaban Curve for Woman, y era un sistema bien bonito, a mí me encantaba, y a mí me sorprendió porque yo también todavía traía la vieja escuela de entrenamiento, que tenías que ir diario y que un día entrenar pierna y el otro día entrenar brazo. Te estoy hablando hace 16 años, 18 años. Entonces resulta que en este sistema era nada más 3 veces a la semana y ya, o sea, ni siquiera aunque dijeras yo quiero pagar por venir diario, no, era 3 veces a la semana. Pues había una señora que cuando no iba ahí se iba al gimnasio, tenía un cuerpazo, tenía 54 años y estaba súper orgullosa porque ya empezó a entrenar como a los 48.
Entonces, ese es el momento en el que está la premenopausia para muchas y la menopausia, y es natural la pérdida de masa muscular, pero ella se resistía mucho. Entonces, entrenaba aquí en el Curves for Woman 3 veces a la semana y en su gimnasio otras 3. Entonces, no descansaba mucho, pero ella, además de la proteína que le ponía el nutriólogo, se hacía sus licuados de proteína, de whey protein, 3 veces al día. Okay. Entonces, en algún momento, dejó de ir y la buscamos porque teníamos como servicio al cliente, pues que buscarlos, ¿no? Y oye, pues, ¿por qué no has venido? ¿Qué pasó? Resulta que tenía ya una osteoporosis muy avanzada, pero ya peligroso. Entonces, empecé a estudiar y me di cuenta que los riñones son los encargados como de gestionar la salud también de los huesos, porque gestionan los minerales. Los riñones, apréndanse eso, gestionan los minerales. Un exceso de actividad física y de demasiada carga va a generarles un exceso de desechos. Entonces, también tiene que ver con su funcionamiento. Entonces, les encargo mucho a las personas que son de nuestra edad, las mujeres sobre todo, que tengan en cuenta que sí hay un declive, que ya no va a ser lo mismo, y otra vez vuelvo a lo mismo, ¿qué necesita tu cuerpo? Exactamente, y estarse checando con un examen de orina. Y Leti, hablando de eso, muy interesante de los entrenamientos, ¿qué otra recomendación nos puedes dar de cómo se debe de entrenar, algún tipo o algo? Sí, mira, pues en los estudios del American College Sports of Medicine, que hay muy variados, ya ves que el Sport College es como la institución a nivel mundial encargada de recibir todas las investigaciones importantes de las universidades que se dedican a investigar todo lo que tiene que ver con actividad deportiva, rehabilitación, etcétera. Entonces, en algunos de los papers, que así se llama cuando ya te publican una investigación, dice que sí tienes que dejar un día de descanso, porque tú no eres deportista de alto rendimiento, y ahí voy a otro tema. Casi todos los entrenamientos que nos ponen en los gimnasios, chicos, están diseñados o estuvieron diseñados en algún tiempo para deportistas de alto rendimiento, que ellos su meta es competir y las carreras, etcétera. Los demás no somos deportistas de alto rendimiento. Ellos, si ponemos, por ejemplo, que cada persona tiene un 100% de capacidad de trabajo, ¿no? Y del 80 al 100 es la carga fuertísima, pesada, que sientes que te mueres porque estás haciendo muchas repeticiones y estás cargando mucho peso o lo que sea, ¿no? Nosotros, las personas comunes, que no somos deportistas de alto rendimiento, entrenando al 70% ya logramos los resultados. Nosotros no tenemos por qué ir más allá. Exacto. Ya en el 70, ahí ya estás bien. Entonces, eso también hay que tenerlo muy claro, que además no tienes que ponerle un tiempo a tu cuerpo, porque es injusto. La genética es la genética, tú no sabes qué está haciendo. Hay cuerpos, como tú dijiste hace rato, que en un mes ya tienen resultados, y hay cuerpos que pasan 6 meses y apenas empiezan a ver un poco de resultados. Entonces, mucha paciencia. Exacto. Y fíjate, Leti, que ahí me gustaría aumentar que Sí. cómo pueden entonces ver qué está pasando en su cuerpo con lo que nos estás diciendo. Hay una forma de evaluarte, de tu evaluación de la composición corporal. Utilizamos diferentes tipos de metodologías y aparatos. A mí me gusta utilizar uno de la marca InBody porque es muy rápida y es muy exacta, hasta se usa en la investigación científica. Y les invito a que hagan esa evaluación. Lo hacemos en 1 minuto y puedes saber exactamente, uno, la cantidad de agua que tienes, si te estás hidratando bien, que también es importante en cuanto al aumento de la masa muscular. 2, los kilos y porcentaje de masa muscular y kilos y porcentaje de grasa que tienes por segmento en cada brazo, en el tronco y en cada pierna. Entonces tú puedes llevar una estadística de que es un resultado de cómo estás comiendo y entrenando. Si tienes cambios positivos, lo vas a ver en tu examen. Y te saca la grasa visceral, ¿no? Y la que grasa no visceral, se ve. exactamente. Que hay personas delgadas que tienen mucha grasa visceral, esa es bien peligrosa. Exactamente, esa no se ve, no se siente, no es la lonjita que no nos gusta, es esta adentro, que es lo que se pega dentro de las arterias y alrededor de los órganos vitales. Entonces,
por salud, eso es importantísimo. Ay, Marce, tráete el InBody para aquí a los chicos de producción hacerles su InBody. Por supuesto. Padrísima. Aquí un día vamos a hacer algo de eso, por supuesto. Sí, qué padre. Y entonces, tú me preguntabas alguna otra duda de nutrición, Leti. No, creo que nada más era eso. No, lo que iba yo a abonar, Marce, es decir que tanto tú, que eres nutrióloga súper experta, y yo, lo que sí hemos visto es que no hay resultados si la persona fuma. Es bien difícil. Entonces, se frustran, le echan la culpa al entrenador, le echan la culpa al nutriólogo, que porque no están viendo resultados, y ese es un factor muy importante. 1, para que se forme grasa, y 2, para que el músculo no logre desarrollarse, porque acuérdense que tenemos diferentes gruesos de irrigaciones de la sangre que lleva nutrientes y lleva oxígeno. El más delgadito, acuérdense que hay arterias, venas, etcétera, el más delgadito es el vaso capilar, y los capilares son los que llegan a cada fibra de tejido conectivo del músculo. Cuando tú fumas, no llega, no hay potencia, está debilitado, entonces no llega el oxígeno que el músculo requiere para su desarrollo. Exactamente. Y ahí me gustaría, por último, acabar con los tips más importantes en cuanto a nutrición. Debes de comer 3 comidas, pero ¿qué creen? En el desayuno es la comida más importante donde tienes que comer tu proteína. Siempre debes de consumir proteína en la mañana. Si nada más te tomaste tu hot cake y te fuiste, olvídelo, no van a aumentar masa muscular. Y se está recomendando ahora el enfoque de las famosas BCAAs, que son los aminoácidos más importantes para generar la masa muscular. Hay muchos nombres, pero los más importantes serían leucina, isoleucina y lisina. Pero la leucina es la número 1 para aumentar masa muscular. Sí, se recomienda 2.5 gramos de leucina para que tú puedas aumentar. ¿Cuánto equivale eso a proteína? Son 2.5 gramos, es 30 gramos, por ejemplo, de pollo. Que eso es bien poquito, lo desmenuzas y casi se lo pones al chilaquiles de la mañana, ¿no? Perdón que te interrumpí, es que la leucina entonces está más en la proteína. Es la proteína de origen animal, entonces sí, definitivamente los aminoácidos, los BCAAs, son aminoácidos o proteínas que están en la proteína de origen animal. Por eso sí, honestamente, es más fácil adquirirlo con un consumo de proteína de origen animal, pero todos los vegetarianos y los que no consumen ese tipo de proteína también lo pueden alcanzar, pero hay que comer un poco más de cantidad de cosas, de cereales integrales, de leguminosas como frijoles, lentejas, garbanzos, fermentados en general, tienen mucha cantidad de proteína. Y si sabes balancear o equilibrar tu alimentación con la guía de un nutriólogo, es más fácil que un vegetariano adquiera los aminoácidos que necesitan y aumentar la masa muscular. Y nunca pensar que solamente es la proteína. Reaccionas mejor cuando consumes durante el ejercicio y en la primera o segunda hora post ejercicio. Si tú consumes proteína con un poquito de carbohidrato y hasta un poquito de grasa, se duplica casi o 2.5 veces el aumento y resíntesis de la masa muscular. Por eso es tan famoso que ves en el gimnasio a los chavos con su shaker, el vaso, ¿no? Porque se lo están tomando ahí, no es por moda, es porque está comprobado científicamente, y acabas el entrenamiento y te lo acabas. Claro. Eso es importante también cuidar. Y la hidratación, por supuesto, y el descanso. Acuérdense que todo esto es integral, para que si tú estás descansando es cuando reparas, regeneras y también formas masa muscular. Yo quería añadir ya algo por último, hay personas que no les gusta el gimnasio, entonces no tiene nada de malo, pero recuerden que el músculo es como la reserva energética de todo tu organismo. Yo sí les recomiendo a la gente que son delgados y que, aunque no les guste el gimnasio, busquen algún entrenamiento que les haga desarrollar el volumen del músculo, porque cuando hay una enfermedad grave, el cuerpo va a necesitar de todas las reservas energéticas que haya en el cuerpo.
Entonces, el músculo sería como el alimento que tomaría tu organismo para poder rehabilitarse, curarse. Exacto. Entonces, una persona que es muy delgadita y que no tiene mucho músculo, si le viene una enfermedad grave, va a ser bien difícil que se recupere, porque Exacto. no hay reservas energéticas. Sí. Entonces recuerden, el músculo es salud, el músculo protege al hueso, te previene de lesiones, de osteopenia a futuro, te oxigena, quemas más calorías mientras más músculo. Entonces, en realidad, todos necesitamos lograr mantener hasta los 90 años una excelente masa muscular. Muy bien, pues muchas gracias, Marce. Gracias qué padre. a ti. Y siempre es bien que padre platicar contigo, me encanta. Ay, igualmente, Leti. Pues Bueno. Entonces, esperemos que a ustedes también les encante oírnos y no se pierdan nuestros siguientes episodios. Gracias. Gracias por regalarnos corazones. Si quieres saber más sobre bienestar integral, no te pierdas los siguientes episodios. Al momento de compartir este podcast, compartes bienestar.